buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfoque Ávila. Fue un sueño para muchos, aunque resulte extraño hablar de sueños cuando nos referimos a personas con nombres y apellidos que han tenido que sufrir centenares de kilómetros semana tras semana para poder someterse a una máquina que guardaba sus esperanzas, su esperanza de vida. Pero sí, hablamos de sueños porque después de casi 2 décadas esas esperanzas se han convertido en una realidad. Esa máquina hoy está en Ávila, cerca de sus familias, sin tener que sumar cansancios añadidos, sin poner más obstáculos en el camino de aquellos que tienen que abordar la dura lucha contra el cáncer, teniendo en cuenta que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero este es un primer paso e impregna optimismo a aquellos que en este momento están librando esa dura batalla, porque se puede lograr. Y esto es un ejemplo, se ha demostrado en Ávila esa unión de la sociedad abulense que ha permitido en nuestro territorio conseguir grandes cosas. Comenzamos este programa con un repaso histórico a lo que han sido estos últimos años, duras reivindicaciones encabezadas por la Asociación Española contra el Cáncer, al frente de la sociedad abulense y también dando voz desde las instituciones a esa unidad de radioterapia que hoy, afortunadamente, ya es, como decimos, un hecho. 20 de noviembre del 2023. Pocos minutos pasan de las 11 de la mañana. Hoy es un día histórico. En el interior del complejo asistencial de Ávila, un paciente con cáncer de próstata ha recibido su tratamiento de radioterapia. Es la primera sesión que se da en toda la provincia abulense. La unidad satélite ya está en marcha. Los traslados a Salamanca comienzan a llegar a su fin. Año 2007. Juan Vicente Herrera, por aquel entonces presidente de la Junta de Castilla y León, habla por primera vez de la radioterapia en Ávila, asegurando su instalación. En primer lugar, nos proponemos, cumpliremos esta propuesta, implantar aceleradores lineales para el tratamiento de radioterapia de enfermedades cancerosas en todas las provincias de Castilla y León. Felicidad y asombro a partes iguales entre la sociedad abulense, que ansiaba la noticia, al igual que la Sociedad Española contra el Cáncer. La ilusión se fue disipando cuando las semanas, meses e incluso años transcurrían sin novedad alguna. Octubre de 2008. El Hospital Nuestra Señora de Sonsoles sufre una de sus peores crisis al quedarse sin oncólogos, lo que llevó al complejo asistencial a suspender el servicio durante una semana. En agosto de 2011 se plasma la necesidad de que Ávila cuente con su unidad propia, dado que uno de los 3 aceleradores disponibles en Salamanca falla. La Junta aprueba 350.000 euros para externalizar los tratamientos para pacientes abulenses. Octubre de 2015. El proyecto de la radioterapia para Segovia va tomando fuerza. Desde Ciudadanos de las Cortes se propone que los abulenses acudan a la ciudad del acueducto para recibir allí sus tratamientos, algo que no gusta al Partido Socialista. Por encima de mi cadáver, porque los enfermos de Ávila tienen el mismo derecho que los de Segovia. Partido que lleva a la Diputación una moción ya en noviembre del 2015 pidiendo a la Junta la instalación de una unidad de radioterapia. Moción que ve la respuesta unánime de la institución. El debate sobre la instalación de un acelerador lineal en la provincia coge cada vez más fuerza con la recogida de firmas que impulsa la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila a principios de 2016. En tan solo 2 meses consiguen 15.000 firmas, llegando a alcanzar las 48.000. También el alcalde de Palacios de Goda en aquella legislatura, Francisco Martín, consiguió cerca de 15.000 en Change.org. Respaldada por ese apoyo social, la ECC sigue alzando la voz ante la Consejería de Sanidad. Lo hace con el pronunciamiento de la Sociedad Española de Oncología, la SEORG, que aseguraba que el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles contaba en el año 2016 con todos los requisitos para la instalación de la unidad. Un escrito que desde la ECC trasladaron a la Consejería, que veía imposible ubicar este servicio en Ávila. Parecía que era un invento nuestro, una ocurrencia. Y la gran ventaja de este informe es que desmonta punto por punto todo lo que nos contó la consejería. No existe ningún problema de seguridad ni calidad en un servicio médico en el que los profesionales que trabajan son especialistas vía MIR. Y el PSOE hace un llamamiento a la ciudadanía para respaldar a la ECC. Cuando el propio consejero dice que tiene que haber un mínimo de 400 casos, pues aquí los tiene, superados con creces en el año 2011, en el año 2012. En marzo de 2016, la Junta de Castilla y León se pronuncia.
y se da un plazo de 3 meses para estudiar los informes de los profesionales y expertos de la SEORG y decidir si finalmente habrá o no radioterapia en Ávila. Ellos también nos aporten y nos planteen cómo creen que debe organizarse la radioterapia en Castilla y León. No es solo un problema local. Era el principio de un largo camino. No va a ser fácil, yo no lo veo sencillo, pero yo creo que sí lo podemos conseguir. Para nada ya descarta el que una vez que estudien cómo están esos contratos, que se puedan modificar en un futuro. Hemos encontrado un consejero receptivo, en ningún momento nos ha dicho que no vaya a haber una unidad de radioterapia en Ávila. Antes de concluir ese plazo, la ECC remite una carta a Antonio María Sáez Aguado, dejando claro que no aceptarán un no por respuesta, reivindicación a la que se suma el Colegio Oficial de Médicos. No vamos a emitir un no por respuesta, tenemos razones más que suficientes. 15 de julio de 2016, la Consejería de Sanidad anuncia que no habrá unidad satélite de radioterapia para Ávila, de momento, ateniéndose a las ratios y el nivel de calidad de los tratamientos en Castilla y León. Anuncia mejoras, pero esto no es suficiente para el ECC, que sigue recogiendo firmas. En enero de 2017, la Consejería de Sanidad celebra su comité de dirección en Ávila. Durante el desarrollo de la jornada, el consejero vuelve a respaldarse en cuestiones de seguridad y calidad para no instalar el acelerador lineal, algo que apoya el jefe de oncología del Hospital de Salamanca. Desde la Consejería tenemos que tener en cuenta esa reclamación, naturalmente. También tenemos que tener en cuenta que los ciudadanos de Ávila requieren una atención, especialmente los pacientes con cáncer, que les facilite los mejores resultados. Es realmente una opinión consensuada entre profesionales que venimos de diferentes escuelas, si así se puede llamar, de la oncología radioterápica y la radiofísica española. Sí es verdad que poniéndonos de acuerdo la sociedad, el sistema, los administradores del sistema sanitario y los técnicos, podremos llegar a soluciones de compromiso que permitan acercar la radioterapia a los pacientes de Ávila. Que el informe de la SEOR sí que fue una opinión personal. Y lamento decirlo porque es mi sociedad científica. Mientras que los técnicos no nos digan que los criterios de calidad están a favor de que pueda haber una unidad de radioterapia en Ávila, lógicamente no la vamos a tener. Pero seguían las críticas políticas. Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, culpa directamente al Partido Popular de la ausencia de la radioterapia en Ávila, asegurando que eran criterios económicos los que marcaban el acceso al acelerador lineal. El giro llega en abril de 2017, cuando la ECC plantea al consejero de Sanidad la instalación de una unidad satélite de radioterapia que dependiera del complejo salmantino. En una reunión mantenida entre ambos, se pone por primera vez encima de la mesa esta alternativa, teniendo en cuenta un informe elaborado por el jefe del Centro de Referencia de Salamanca. Además, la ECC hace entrega de las 48.000 firmas recogidas. Cuando lo analizamos, vimos que se ajustaba como anillo al dedo al caso de Ávila. Era la solución para Ávila y creemos que es la solución para Ávila. El consejero nos ha dicho que no la conocía, lo cual es probable, ha quedado en estudiarla. A partir de esta propuesta nosotros la analizaremos, la pondremos en manos de este grupo de expertos e, insisto, estaremos a su valoración. Ese mismo mes en las Cortes, el portavoz del Partido Socialista recordaba a Juan Vicente Herrera su compromiso con Ávila en la instalación de la radioterapia, pero este defendía los informes de los expertos. Quien más veces ha comprometido estas unidades de radioterapia es usted, así que supongo que no me dirá hoy que es una demanda o una idea muy descabellada. ¿No le da vergüenza? ¿Piensa cumplir su promesa e instalar una unidad de radioterapia en Ávila tal como le han pedido más de 48.000 abulenses? Están diciendo en sus informes cosas tan serias como estas. La recomendación de mantener una planificación regional que no segmente los servicios, pues ello podría afectar a la calidad y seguridad de los tratamientos. Transcurre el tiempo y Ávila no aparece en los planes de la Junta en lo que a radioterapia se refiere y se queda fuera de las inversiones de la Fundación Amancio Ortega para este fin. Una situación que desde el Ayuntamiento se rechazó, pidiendo por unanimidad del Pleno que esos 18 millones de euros de inversión no se olvidaran de Ávila. Dotar a Ávila de radioterapia es puramente una decisión política, porque hay dinero. No nos merecemos a ese consejero, no nos lo merecemos, de verdad, está tomando decisiones absolutamente lesivas. El trato que Ávila recibe por parte de la Junta de Castilla y León tiene un nombre, maltrato con mayúsculas. Y Ávila, oiga, tampoco ha resultado agraciada. ¿Entiende? Estoy diciéndolo bien, consciente de lo que digo. El Partido Popular de Castilla y León vuelve a ningunear en sus presupuestos a la provincia de Ávila y en el reparto nos vuelve a tocar la pedrea. Lo que les proponemos hoy aquí
es conformar una comisión impulsada desde este ayuntamiento y a raíz de este pleno corporativo, donde participen otras administraciones que se manifiesten en nuestro mismo sentido, miembros representantes de la Asociación Española contra el Cáncer de Ávila, profesionales del sector, donde se trabaje desde la unidad para conseguir ser más eficaces en la consecución de nuestro objetivo. Una escena que se revivía en el Pleno de la Diputación, unanimidad a la moción presentada por el PSOE, Ciudadanos y UPyD. Instar a la Junta de Castilla y León a reconsiderar su decisión y dotar al complejo hospitalario de Ávila de un acelerador lineal. Insistimos una vez más que dotar Ávila de la radioterapia es puramente una decisión política. Creo que debemos de trabajar todos juntos por traer el acelerador lineal. Qué casualidad que de las 9 provincias el dinero que hay extra, parece ser, de esa fundación va a los que ya tienen equipos. Nos adherimos a la comisión constituida en el Ayuntamiento de Ávila en el último pleno para abordar la mejora sanitaria de la provincia en múltiples facetas, también en el acelerador lineal. Esas comisiones con médicos, políticos y con afectados, de asociaciones de afectados, ya existe, que se llaman Consejos de Salud de Zona y que casualmente lleva más de un año sin reunirse. Y los populares anuncian una proposición no de ley que llegará en junio a las Cortes, pidiendo al presidente el desarrollo del Plan Estratégico para la Asistencia en Radioterapia 2017-2020, que incluya la creación de unidades satélite. Para que el servicio sea de calidad en toda la comunidad autónoma es necesario previamente reforzar las unidades existentes y, en su caso, renovar 5 de ellas. Continuamos con la siguiente fase, que será la del establecimiento de las unidades satélites. También en junio de 2017, durante el debate sobre el estado de la comunidad, en su comparecencia, Herrera se compromete a instalar una unidad satélite de radioterapia en Ávila y señala el 2018 como el año de su puesta en marcha. Nuestro objetivo en esta materia es consolidar las actuales unidades de referencia de oncología radioterápica y promover futuras unidades satélite de acuerdo con los criterios científicos y profesionales para su puesta en marcha. Se presentan los presupuestos de la comunidad y los procuradores del PP de Ávila anuncian una proposición no de ley que deberá ser aprobada para incluir una dotación de 700.000 euros para un plan de radioterapia. Sinceramente, yo creo que en 2018 una parte importante de esos 700.000 euros se va a destinar a comenzar la unidad de radioterapia. Año 2018. Llega el mes de abril y el PSOE, sin ver avances, anuncia una moción en el Pleno de las Cortes. Que si tiene la decisión tomada, pues con valentía y con claridad la comunique y, en todo caso, pues que asuma las consecuencias. El pleno se celebró y terminó sin plazos ni concreción por el consejero de Sanidad. También Ciudadanos fue crítico con el Partido Popular, asegurando que la radioterapia en Ávila no sería una realidad para el año 2019, algo que no compartía la ECC. Saben perfectamente que nos han tumbado una enmienda de Ciudadanos que le pedimos 500.000 euros para empezar a hacer ese búnker aquí en Ávila, y ellos dijeron que no era necesario ese dinero para empezar a hacer el búnker. Yo creo que este año mismo se va a comenzar a construir el búnker que es necesario para alojar el acelerador lineal, y yo creo que para el año que viene, no sé en qué mes, podríamos tener ese servicio funcionando. Pero avanzan los meses y la sorpresa llega el 30 de octubre del 2018. Tras una primera reunión meses atrás sin concreciones, Antonio María Sáez Aguado anuncia que Ávila será la primera provincia de toda la comunidad que contará con una unidad satélite de radioterapia, afirmando además que el borrador podría estar listo para finales de 2018. Esto yo creo que es un paso importante. No muchas veces la población de Ávila consigue éxitos de este tipo, y yo creo que hoy es un día fundamentalmente de felicidad, de alegría. Los trámites administrativos y los trámites que conlleva el hacer una obra de esta categoría con este calado, pues que llevan un tiempo. Nosotros estaremos vigilantes. El hecho de que la sociedad abulense sea una sociedad reivindicativa, que seamos una sociedad viva, una sociedad que apueste y que reivindique con las instituciones y que nos reivindique a las propias instituciones, yo creo que es bueno, es positivo y hemos conseguido el logro. Creo que los plazos que
que se planteó ayer el consejero, a mí me parecen bastante idóneos. Han conseguido, al margen de cualquier otro tipo de interés que quizás a veces marcaban este tipo de decisiones, pues anteponer el interés general de los abulenses sobre cualquier otro tipo. Ciudadanos, con su procuradora Belén Rosado, instaba a los populares a agilizar los plazos para su creación, subrayando que sin presupuestos en 2019 para este fin, difícil será su puesta en marcha. Pero el PSOE va más allá y habla de 2023 para que sea una realidad. Hay que licitarlo, sacarlo a concurso, hacer la obra, adquirir la tecnología. Claramente nos vamos al 2022 o 2023. Todos los políticos se habían pronunciado ya al respecto, pero faltaba una pieza importante en la ecuación: el Hospital de Salamanca. No fue hasta noviembre del 2018 cuando por fin se manifestó al respecto, asumiendo el reto. Lo que sí podemos hacer durante ese tiempo es ir contratando el personal y formando el personal. Creo que estaríamos listos para el 2020. Llegamos a febrero del 2019. Se aprueba el plan funcional y el diseño de la unidad. Estamos barajando desde los servicios centrales, desde la Dirección General de Infraestructuras, la posibilidad para acortar plazos de sacar conjuntamente el proyecto más la obra. Una licitación que llegaría en mayo del 2019. 12 de julio, Alfonso Fernández Mañueco jura su cargo como presidente de la Junta y Verónica Casado es nombrada nueva consejera de Sanidad y asume, entre otros, el nuevo reto de Ávila. 17 de septiembre del 2019. Fernández Mañueco reconoce que los plazos para la puesta en marcha de la radioterapia no se encuentran tan avanzados como se preveía. Nos ha dicho que hasta dentro de un par de meses, a mediados de noviembre, que no se puede tener ese calendario. La sensación que tenemos en estos momentos es de que el 2020 va a ser complicado. Necesitamos una unidad de radioterapia cuanto antes en la ciudad de Ávila, porque es injusto que los abulenses estén sufriendo el cáncer y que además a mayores tengan que sufrir esos desplazamientos. Hay que hacerlo bien y los plazos se acortarán como lo máximo posible, cumpliendo siempre seguridad, legalidad y calidad. El 4 de octubre del 2019 se celebró el primer encuentro entre el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, y el presidente de la Junta. Mañueco le brindó su compromiso para impulsar la radioterapia en Ávila. Jornadas después, la Junta adjudica la redacción del proyecto con un presupuesto de 85.000 euros. El año 2020 comenzó sin que nadie supiera lo que en pocos meses estaba a punto de acontecer. La mirada seguía puesta en la radioterapia y el anhelo de buenas noticias. En la primera visita de Alfonso Fernández Mañueco a la capital en el nuevo año, el presidente de la Junta se comprometió una vez más con la unidad satélite, aunque sin dar plazos. No fueron pocas las veces que Pedro Pascual intervino en las Cortes pidiendo que se agilizasen los trámites para evitar nuevos retrasos. Mientras el coronavirus se convertía en el titular diario de cada jornada, los avances en cuanto a la unidad satélite iban llegando. En mayo, Verónica Casado confirmó que la Junta había recibido ya la documentación gráfica completa del proyecto de redacción. Finalizada esta fase, se están revisando el resto de documentos, la memoria, el pliego, las mediciones y presupuesto final de cara a la supervisión y aprobación del proyecto. Finalizado el periodo estival, se da un gran paso con la publicación en la plataforma de contratación del sector público del expediente correspondiente a las obras con un presupuesto de 1.600.000 euros. 19 de marzo del 2021. La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Regional de Salud, adjudica a la empresa Cotodisa Obras y Servicios S.A. las obras de reforma para la implantación de la unidad satélite de radioterapia en el complejo asistencial de Ávila, por un importe superior al 1.000.000 de euros. Aunque es en abril cuando se firma el acta de replanteo que supone el inicio de las obras, no es hasta el 5 de mayo cuando los trabajos comienzan. Finales de 2021 es el plazo fijado para su conclusión, mientras anuncia que se construirán 2 búnkeres. Se hace 2 búnkeres por si el acelerador lineal, por cualquier motivo, tiene alguna dificultad o en el otro espacio, la empresa que nos lo vende nos prestaría mientras se recuperara el otro. Va a dar lugar a más de 8.000 sesiones de tratamiento al año. Las obras se paralizan desde mediados de junio hasta finales de agosto, según se conoce por la denuncia del PSOE. Desde la Junta descartaron que el retraso se debiera a la ubicación de la unidad. Hay canalizaciones ocultas de instalaciones, hay análisis de materiales que cuando se comienza, lógicamente la demolición, pues lleva su tiempo y lleva su análisis. Pero la realidad es que hasta septiembre no se supo el motivo que obligó a paralizar las obras. Los estudios geotécnicos del terreno que no se hicieron y cuando fueron a empezar las obras se dieron cuenta de que
de que había un problema en la cimentación. Ha habido que girarlo 180 grados, ha habido que tramitar un proyecto de reforma. Durante el tiempo en el que se ha estado valorando las características del firme y del suelo, que es lo que ha condicionado el remodelado de lo que es el diseño inicial, se han estado haciendo otra serie de actividades. Noviembre de 2021, durante la cuarta marcha contra el cáncer de Ávila, cita que se desarrolla en la capital desde el año 2017 en apoyo a los pacientes de oncología y sus familias. Los abulenses vuelven a alzar la voz por la necesidad urgente de poner en marcha la unidad y Nacho Paradinas apuesta por que esté operativa a mediados de 2022. Pero avanza el nuevo año, el 2022, y el Partido Socialista de Ávila sale a la calle denunciando que el partido de Pedro Sánchez sí ha cumplido su palabra abonando los 3 millones de euros para la adquisición del acelerador lineal, que finalmente se compra con fondos europeos, y se preguntan por qué la Junta no lo adquiere. El consejero de Sanidad anunció de que, lo han metido en presupuestos 2023. Basta ya. Ante la escasez de novedades en el horizonte, el candidato de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, pidió con urgencia finalizar las obras de la unidad satélite. Y en tanto en cuanto terminan, solicitamos que el transporte sanitario para los enfermos oncológicos que precisan de ese tratamiento se mejore. En junio de 2022, pasadas ya las elecciones autonómicas, la Gerencia de Asistencia Sanitaria anuncia la licitación de la obra de adecuación del búnker para la instalación del acelerador lineal tras haberse concluido la obra civil. Septiembre fue un mes intenso. Durante la quinta carrera organizada por la ECC, el delegado territorial de la Junta asegura que la unidad satélite estará lista a principios de 2023, añadiendo que el acelerador se encontraba en las últimas fases de construcción. Y una vez los profesionales formados, una vez que tengamos las autorizaciones pertinentes administrativas, pues se empezará a recibir ese tratamiento. Pero hubo más anuncios ese mes. En una nueva visita a Ávila, Fernández Mañueco muestra su compromiso para poner en marcha un nuevo hospital de día oncológico por más de 1.300.000 euros que aglutine estos servicios. Esto va a permitir el confort, la privacidad de los pacientes. En esa visita, el presidente de la Junta reitera que a principios del 2023 se pondrá en marcha la unidad. Pero antes de finalizar el 2022, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García Cruces, da una nueva fecha. Pospone la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia al segundo trimestre de 2023 y asegura atenderá a 400 pacientes. Una vez que todo eso esté ya en regla, todas las certificaciones y todas las aprobaciones estén completadas, pues queremos empezar en el segundo trimestre del año que viene ya con el primer paciente. La obra al completo finaliza en marzo del 2023, pero aún no se cuenta con el acelerador lineal. 18 de mayo de 2023. Comienzan a atenderse en Ávila las primeras consultas de oncología radioterápica con médicos pertenecientes al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. En la actualidad, 6 meses después, han sido atendidos ya 170 pacientes. Sin lugar a dudas, la palabra radioterapia o unidad satélite fueron muy repetidas por todos los partidos políticos durante la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales. Cada formación se atribuye a los méritos, incluso el vicepresidente de la Junta. Que ha tenido que llegar Vox para traer la radioterapia a Ávila, que en el mes de junio ya tenéis el acelerador, que ya se está pasando consulta. A mediados de junio se produce uno de los anuncios más esperados, la llegada del acelerador lineal. Lo anuncia el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, tras ser preguntado por la procuradora socialista Soraya Blázquez. De una vez por todas, ¿son capaces ustedes de decir una fecha de entrada? En estos momentos este equipo se encuentra en camino desde los Países Bajos, donde llegó el día 5. A Ávila llegará el próximo jueves, día 15. Por cierto, ha estado 7 días en trámites aduaneros y ustedes, tan preocupados por la fecha, podrían haber ayudado desde el Gobierno de España con esos trámites aduaneros. Y las palabras del consejero se cumplieron. El 15 de junio del 2023, un jueves soleado en la capital amurallada, se vivió con emoción esta imagen tan esperada. Por fin las piezas que componen el acelerador estaban en Ávila, recién llegado desde California. El acelerador viene a hacer realidad eso que llevamos tanto tiempo pensando y luchando por ello. Fue el Servicio de Radiofísica quien se encargó de las pruebas de calibración, aún sin contar con los permisos por parte del Consejo de Seguridad Nuclear para su puesta en marcha, pero sí llevándose a cabo la formación del personal. El 3 de octubre se celebró por primera vez en la legislatura el debate del estado de la comunidad después de 3 años sin llevarse a cabo. Fue allí, durante su intervención, cuando Alfonso Fernández Mañueco anuncia la puesta en marcha de la unidad para el mes de noviembre. Noticia que con mucho agrado acogió la ECC de Ávila. Las unidades de radioterapia en Segovia, Soria, Palencia, El Bierzo y Ávila
que es la que está más avanzada, que comenzará a funcionar a lo largo del mes de noviembre. Para nosotros os podéis imaginar que es una buenísima noticia que eso sea así y es por lo que hemos estado peleando. No hubo que esperar los 30 días que tiene el mes para saberlo. En su última visita, el pasado día 13 de noviembre, el presidente de la Junta conocía de primera mano las instalaciones de la unidad satélite y era allí donde anunciaba su puesta en marcha. El próximo lunes 20 de noviembre, la unidad de radioterapia administrará el primer tratamiento de radioterapia a los pacientes. Una realidad de la provincia abulense que ha supuesto 4.800.000 euros de inversión y cuyo resultado es este, una unidad que se divide en el área clínica, el espacio asistencial y los 2 búnkeres. Se estima que cada año puedan recibir su tratamiento radioterápico en torno a 400-500 pacientes, aunque los que residen en la provincia, cuyo municipio esté más próximo a otro complejo asistencial, podrán continuar recibiendo allí la radioterapia. A día de hoy se cuenta con 15 trabajadores, entre ellos 2 radiofísicos, 2 técnicos dosimetristas, un oncólogo y 3 técnicos de máquina. Y llegó el gran día, puesta de largo oficial de la unidad satélite con el primer tratamiento radioterápico. Es un día histórico tanto para la institución como para los pacientes oncológicos. Estamos ante un proyecto tremendamente innovador, un proyecto muy aglutinador, por supuesto, un proyecto complejo, pero yo creo que se ha conseguido lo importante, que es ofrecer un servicio de calidad, acercar un servicio de calidad, un ejemplo, un modelo de gestión compartida entre un hospital general, el Hospital de Ávila, y un hospital terciario, un hospital de referencia, como es el Hospital de Salamanca. 11:03 de la mañana. Un paciente con cáncer de próstata que antes de someterse a la radiación tuvo que pasar por la fase de preparación y el control de imagen. Vienen, sencillamente se tumban, se colocan, hacemos el control de imagen y si es correcto se trata, eso son 10-15 minutos. ¿Cuándo empezaremos el turno de tarde? Yo creo que no se va a tardar mucho, que en un par de meses. La coordinación se basa en la movilidad del personal. Fecha histórica para Ávila, para el complejo asistencial, para toda la sociedad abulense, pero más aún para los pacientes oncológicos, en especial aquellos que tuvieron que desplazarse a Salamanca tantas y tantas jornadas, esperando no solo a ser atendidos, también para poder regresar a su tierra, por aquellos que no pudieron ganar la batalla y los que ahora podrán curarse más cerca de casa. Un día que pasará a la historia por haberse cumplido un sueño que la unión de la sociedad abulense ha convertido en realidad. Un reportaje de nuestra compañera Elena Rodríguez, que durante semanas ha realizado, como ven, esa maravillosa labor de documentación. Este es un tema que ella conoce bien y así lo ha demostrado. Enhorabuena, Elena, también a nuestro compañero Francisco Martín y a todo el equipo de la 8 Ávila. Ese trabajo que de algún modo aglutina nuestro archivo, todas esas imágenes que durante años hemos ido guardando en ese cajón, podemos decirlo así, y que afortunadamente hoy hemos podido mostrarles, porque la radioterapia que hoy protagoniza este programa es una realidad. Enseguida seguimos hablando de ello. Hasta ahora mismo. Pues continuamos aquí en Enfoque Ávila y tras recordar con ese reportaje lo que han sido los últimos 16 años de reivindicación para conseguir que el acelerador lineal, una unidad de radioterapia, estuviese presente en Ávila, es momento ahora de ir recabando reacciones, reflexiones, análisis y comenzamos, como es habitual cada semana, con el del Diario de Ávila, su director y la firma de Pablo Serrano. Si algo está entre las prioridades de los ciudadanos es la sanidad, porque si todos tenemos un sitio por el que pasar antes o después, es por el complicado trance de la atención sociosanitaria. Por eso nos resultan tan interesantes las noticias sobre salud o sanidad, y más cuando nos afectan en grado de proximidad. En estos últimos años se han ido dando pasos para mejorar los servicios y la atención a pacientes de la provincia de Ávila, teniendo incluso en cuenta la complicada orografía de la provincia abulense, que es un condicionante para prestar un servicio de calidad. Se acumulan las noticias, pero hay que ser realistas. El vuelco no se va a producir de un día para otro, porque hay muchos palos que tocar para seguir construyendo una sanidad más consistente y eficiente en la provincia de Ávila. Ávila ha estrenado hace unos días acelerador lineal. No ha sido fácil. El camino ha sido largo y hubo bastantes contradicciones en todo este tiempo,
aunque no me voy a detener en ellas, he de reconocer que seguramente sin el compromiso de la Asociación Española contra el Cáncer y la confluencia de otros astros, esta realidad hoy no hubiera sido posible. El caso es que podemos mirar hacia adelante. Los pacientes de Ávila evitarán ese incómodo desplazamiento hasta hospitales de otras provincias para recibir un tratamiento que apenas dura unos minutos durante varios días. Ahora ya tenemos radioterapia, pero no hay que dejar de pasar la oportunidad de recordar que el de Ávila es uno de los hospitales más antiguos de la comunidad. Por eso es un buen momento para dejar de pensar en esos pequeños remiendos que sin duda mejoran la atención al paciente y plantearse dónde, cómo y cuándo estrenar un nuevo hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ojalá ese sea el próximo anuncio de la Junta de Castilla y León para Ávila. Pues ahí quedaba esa reflexión del director de Diario de Ávila, que iba más allá y planteaba abordar el presente y el futuro de la sanidad aquí en Ávila. Una materia que en los últimos meses, en los últimos años, ha enfrentado de modo verbal en muchas ocasiones a los diferentes grupos políticos presentes en el hemiciclo regional, y hoy es también esta su valoración en la 8 Ávila de esa puesta en marcha del acelerador lineal. Nos felicitamos por la sociedad abulense, por Ávila y por la provincia. Y al final tenemos un sentimiento encontrado porque por un lado es de felicitación, de por fin, pero por otro es de tristeza, porque han tenido que pasar muchos años, 16 años, desde que por aquel entonces Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, hiciese la propuesta, y que al final, 16 años de lucha, han sido muchos los abulenses que han luchado y que hemos luchado, y muchos los que en esa lucha se han quedado y no lo pueden estar viendo, con lo cual es un sentimiento encontrado. Y por otro lado, bueno, estaremos expectantes para ver si además ahora tiene la dotación que se necesita, tanto material como personal, y seguiremos trabajando para que por parte de este Partido Popular, que nos tiene abandonados en sanidad, en atención primaria, que a su vez tenemos listas de espera tan tremendas y falta de profesionales, pues porque este Partido Popular se ponga las pilas de una vez por todas y todos los abulenses tengamos la sanidad que nos merecemos. Una valoración pues muy positiva, como no puede ser de otra manera. Tenemos que tener en cuenta que llevan muchos años los enfermos de cáncer teniendo que hacer viajes interminables y jornadas muy tediosas para poder recibir radioterapia, y por fin pues pueden disponer de ella en Ávila. Quizá o seguramente pues lo hemos reclamado muchas veces y queríamos que hubiera sido lo antes posible, pero bueno, ha tardado demasiado. Pero no es momento de críticas, es momento de agradecimientos, y yo creo que debemos de agradecer a los principales motores de esta iniciativa, que ha sido la Asociación Española contra el Cáncer, en su delegación de Ávila, que ha hecho un trabajo increíble, no solamente asesorando, informando y apoyando a todos los enfermos de cáncer, sino que gracias a ellos, a esa lucha, a ese interés tan grande que teníamos porque hubiera radioterapia en Ávila, pues ellos creo que son pieza clave y el motor de que dispongamos de radioterapia por fin. Como también hay que ser justos y tenemos que agradecer a todas las instituciones a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel autonómico y nacional, independientemente del color político que las dirija. Esto no va de colores políticos, ni va de ningún tipo de interés político, ni personal, ni partidista. Nos alegramos mucho de que por fin sea una realidad la unidad de radioterapia de Ávila. Una unidad por la que hemos estado esperando los abulenses más de 16 años. Es un logro de la sociedad abulense que ha costado muchísimo esfuerzo. Lamentar simplemente que muchos de los que podrían haberlo utilizado ya no están con nosotros y son de los que nos acordamos hoy. Pero esto no es solo lo que queremos para Ávila, queremos también que siga adelante la unidad de dolor, que por fin tengamos uno de adictus y que las emergencias tengan un lugar adecuado para sus vehículos.
Pues ahora las reacciones del Partido Socialista, de Vox y de Por Ávila, pero seguimos recabando también reflexiones en torno a la puesta en marcha de esa unidad de radioterapia en Ávila y de la situación de la sanidad aquí en nuestra capital y provincia. Hay dos personas que me acompañan ya en esta mesa, dos voces acreditadas precisamente para hablar de ese asunto. Son el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí, igual que Isabel Martiño, gerente de asistencia sanitaria. Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos hablado de 16 años, más de una década, casi 2 décadas esperando esa unidad. Ustedes, ambos, lo han vivido muy de cerca, todos esos trámites, numerosas reuniones a las que han tenido que asistir. También, por ejemplo, en el caso del hospital, cómo llegaba ese búnker, cómo comenzaban las diferentes pruebas, etcétera, etcétera. Y sí me gustaría comenzar un poco desde el lado más personal, si les parece, preguntándoles qué se siente el 20 de noviembre cuando por primera vez se pone en marcha ese aparato, ese gran acelerador lineal. José Francisco. Bueno, buenas noches. Felicidades también por, con carácter monográfico, dedicar Enfoque Ávila a la radioterapia. Creo que a la noticia más importante que hemos tenido en los últimos años en Ávila, porque precisamente esa unidad satélite pionera en Castilla y León, que empezó su actividad el día 20 de noviembre, es también la culminación de muchas gestiones, como usted señalaba, muchas reuniones, muchas reivindicaciones. Yo he protagonizado muchas de ellas también como delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, y precisamente que a las 11:03, como decía la gerente, ese 20 de noviembre, el primer paciente recibiera asistencia en Ávila y no tuviera que desplazarse a Salamanca en un viaje no muy largo, pero sí un viaje duro para recibir un tratamiento de muy pocos minutos en un hospital, bajo mi punto de vista también muy frío, como es el Hospital Universitario de Salamanca, y se hiciera en Ávila, en un entorno amable, con unos magníficos profesionales, con una buena accesibilidad, con un buen aparcamiento. Sinceramente creo que ha colocado al complejo hospitalario de Ávila como un hospital de referencia que va a servir de modelo para otras provincias. Y a nivel personal, pues yo sentí una emoción enorme. Reconozco que en todo este camino ha habido momentos muy duros, pero también gracias al impulso e implicación del presidente de la Junta de Castilla y León, con el que precisamente ayer hablaba de este asunto, de la radioterapia, fue clave para que esto sea una realidad y que los pacientes oncológicos de Ávila pues tengan la mejor calidad de vida, la mejor atención y más posibilidades también de supervivencia. Nunca han estado dejados y siempre han recibido tratamiento. Lo hacían en Salamanca, ahora lo hacen al lado de sus familiares, en un entorno, repito, creo que muy favorable, con la máxima seguridad, y es una gran noticia para Ávila, para las familias de Ávila, para los pacientes y para el conjunto de la sociedad. Isabel, en su caso, ¿cómo recibimos esta puesta en marcha? Pues como ha dicho el delegado de la Junta, fue un día emocionante para todos. Todos somos conscientes de lo que ha supuesto en trayectoria, en años, llegar hasta aquí, pero los últimos meses que hemos vivido dentro del complejo han sido especialmente emocionantes para todos los que estábamos allí. La llegada del acelerador por fin cuando llegó en junio, la puesta en marcha por parte de radiofísicos y de los profesionales de la unidad, a los que no me canso de dar las gracias de verdad, porque se ha volcado todo el mundo en que todo estuviera a tiempo, en las pequeñas dificultades que iban surgiendo, en intentar solucionarlas. Tengo un equipo maravilloso, tanto directivo como en la gerencia, como en la propia unidad, como he dicho, y de forma voluntaria han estado doblando turnos y han estado intentando que se siguiera hacia adelante y la fecha que se comprometió el presidente de la Junta, que fuera noviembre, fuera cierta y fue una realidad. El 20 de noviembre, el primer paciente, a las 11:03, fue el primer paciente atendido en esta unidad satélite y llevamos por 13 pacientes. Ahora le preguntamos también por eso. Me gustaría, eso sí, lanzar una pregunta al delegado territorial. Hoy, este mes es un mes alegre, relativamente alegre, porque no podemos olvidar qué es realmente lo que se trata dentro de esta unidad, pero sí es una muy buena noticia. Lo que es más difícil es explicarles a los ciudadanos, después de todas esas imágenes que hemos ido viendo de estos 16 años, ¿por qué hemos tenido que esperar 16 años? Bueno, en primer lugar, yo también le preguntaría a los representantes políticos que he tenido la oportunidad de escuchar por qué fijan el término desde 16 años.
16 años es un anuncio que se realiza, unas declaraciones que se realizan por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, entonces, Juan Vicente Herrera. Después de Juan Vicente Herrera ha habido otros presidentes que seguramente con más determinación, con mejores informes técnicos, con más posibilidades, han pretendido y han conseguido impulsar este proyecto, como ha sido el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Lo hizo siendo presidente del grupo parlamentario en el año 2017, no se me olvidará el día, que fue la primera decisión parlamentaria al respecto de impulsar una unidad satélite en Ávila. No ha sido sencillo, no estaban tampoco las ideas lo suficientemente asentadas. Yo acogí en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, recién nombrado delegado en el 2016, un consejo de dirección con el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Tuvo una intervención muy brillante el doctor Pérez Romasanta, que precisamente hablaba del inicio de las posibilidades de implantar una unidad satélite en distintos hospitales públicos. Hemos sido el primer hospital público en tener una unidad satélite, pero había también bastantes reticencias desde el punto de vista de la calidad asistencial, desde la Esa seguridad. reunión la hemos mencionado en el reportaje que veíamos anteriormente, cómo se produce ese cambio de criterio, porque hasta entonces la Consejería de Sanidad avalaba en informes técnicos la imposibilidad de ofrecer un servicio de calidad. Efectivamente. Y le garantizo que en ese momento hubo representantes políticos, entre los cuales me incluía yo, y había otras personas, el por entonces presidente de Diputación, el alcalde de Ávila, la sociedad civil, la propia Asociación Española contra el Cáncer, que intentamos caminar en esa dirección de la unidad satélite. Encontramos algún informe favorable también de la SEOR, de la Sociedad Española, y finalmente una decisión política, una decisión institucional que venía apoyado con un informe técnico, pues arrojó luz sobre esta materia. Es verdad que el camino seguramente se nos ha hecho largo a todos, pero yo creo que hoy, como señala usted, es un día de orgullo colectivo y de haber trabajado en equipo y haber trabajado todas las personas que teníamos algo que decir. Especialmente, lo tengo que decir porque si no, no sería justo, los responsables de la Junta de Castilla y León con el presidente Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Sanidad Alejandro Vázquez, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y todos los que conformamos la Junta de Castilla y León, que somos al final los que ponemos en el presupuesto las cantidades, llevamos a cabo los procesos de contratación, ejecutamos la obra y con nuestros magníficos empleados públicos hacemos el seguimiento, contratamos los oncólogos, contratamos los astrofísicos y en resumidas, los radiofísicos y en resumidas cuentas pues hacemos que eso sea una realidad para los abulenses, con los abulenses, pero también con la decisión necesaria desde un punto de vista administrativo que tomó la Junta de Castilla y León. Isabel, hoy, como decíamos, han pasado ya 10 días, son 13, nos comentaban antes los pacientes que ya han pasado por esta unidad. ¿Cómo han sido estos primeros días? Pues han sido emocionantes, creo que la palabra hoy es emocionante, lo que estamos viviendo. Desde ese día, desde el día 20, han pasado por la unidad 54 pacientes porque no solo es el tratamiento, sino también las consultas médicas que empezamos a implantar en mayo, que fueron el primer granito que pusimos desde la gerencia para intentar dar un poquito de calidad al paciente oncológico, que fue que las primeras consultas y parte de las revisiones, desde mayo, que ya contábamos con parte de los profesionales contratados, pudieran ser pasadas en Ávila. Entonces, a día de hoy, desde el día 13, ha habido 54 pacientes que han pasado por la unidad, de los cuales 13 se han tratado ya, 13 son las sesiones, son 10 pacientes con 3 sesiones, un paciente lleva 3 sesiones más. El resto están pendientes de diferentes pruebas, de un PET, una biopsia, pero que se tratarán a lo largo de los próximos días. Esto es una curva exponencial en el que en tan poquitos días ya hemos tratado 10 y probablemente la semana que viene tendremos 20 y en nada esté funcionando al 100%. El pasado 3 de noviembre, hablando también del funcionamiento de esta unidad, veíamos estas imágenes en redes sociales, ese anuncio, 2 vacantes, se buscaba dotación de personal para esa unidad de radioterapia, en concreto 2 oncólogos con titulados de especialidad homologada para poder trabajar, como decimos, en esta unidad. A día de hoy, lo han dicho, hay un turno de mañana pendiente de poner a medio plazo en marcha también un turno de tarde.
¿podría ser la falta de personal un problema para ponerlo en marcha? ¿Realmente está suficientemente dotado, en este caso, este servicio en Ávila? Bueno, yo creo que lo que es evidente es que hemos recibido el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear al tener la plantilla suficiente y con todos los efectivos necesarios, el número de 15 personas, la mayor parte de ellos de nueva contratación, por lo tanto cerca de 700.000 euros también de inversión en recursos humanos de la Junta de Castilla y León, y que el hospital de referencia, que es el Hospital Universitario de Salamanca, es el que tiene que tener la plantilla para que nuestra unidad satélite, que funcionará en algunos momentos de manera autónoma, pero que tenga esa dotación de recursos humanos suficiente. Me comentaba la gerente que estamos en fase de incorporación de un nuevo oncólogo, pero yo le quiero mandar un mensaje de tranquilidad también a todos los pacientes oncológicos de Ávila. Nuestro objetivo es claro y nítido, y es atender a todos los pacientes, a los 400 pacientes que se desplazaban a Salamanca, al Hospital Universitario, atenderles en nuestra unidad satélite. Se va a hacer de manera paulatina, se va a hacer en horario de mañana y tarde, no hay ningún tipo de incertidumbre al respecto. Es verdad que los profesionales médicos están muy demandados y tienen dónde elegir y tienen muchas posibilidades, pero nosotros vamos a tener una plantilla permanente, precisamente la plantilla, como decía la gerente del Hospital Universitario de Salamanca, que va a estar constantemente también viniendo, formándose, investigando, para que nuestra unidad satélite no solamente funcione bien, sino que sea una unidad satélite que sirva como ejemplo y modelo al resto de unidades satélites que se quieren implantar en Castilla y León. En este caso, Isabel, es bueno explicar eso. Realmente son trabajadores, podemos decir, supeditados a ese complejo universitario de Salamanca. Es un poco, como bien decía el delegado de la Junta, la filosofía de la unidad satélite y por qué se ha puesto por ella, y creo que es un modelo que se va a exportar no solo a la comunidad, sino fuera, porque ya se han interesado otras gerencias de otras comunidades en ver cómo funciona esta unidad. Una de las ventajas en los tiempos en que corre, que no hace falta que comente cómo estamos en sanidad de profesionales, que es una cosa que hay déficit a nivel nacional, el que tú formes parte de una unidad satélite, en cuanto a personal, te garantiza el tener ese personal. Es verdad que salió ese anuncio y fue un poco equívoco, digamos, al poner que iba a ser para Ávila, ¿vale? Nosotros la plantilla la tenemos cubierta porque la plantilla de la unidad satélite de Ávila es la plantilla del complejo asistencial de Salamanca, en cuanto a oncólogos, radioterapeutas y en cuanto a radiofísicos, ¿vale? Entonces nosotros siempre estamos cubiertos. Las incorporaciones se incorporan allí, independientemente de que luego vayan a venir aquí a Ávila o no, ¿vale? Pero siempre estaremos cubiertos por ellos. Por eso nosotros no tenemos dificultades en ese sentido. El resto de plantilla ha sido enfermería y demás, ha sido puesta por el complejo asistencial de Ávila. Así que yo quiero, perdona que te interrumpa, quiero decir que tranquilidad, que se va a cubrir, vamos, que está cubierta. Tranquilidad en ese servicio, en ese sentido, y respecto a un segundo turno de tarde, ¿barajan ya alguna fecha para su puesta en marcha? Fechas todavía no, pero visto el ritmo que llevamos, esto estaba claro que en el momento que arrancas y te pones en marcha, los pacientes a tratar son cada vez mayores, llevan una curva exponencial y claro, pues si hacemos unos cálculos y extrapolamos, pues pensamos que quizá en un par de meses estemos ya en un turno de tarde, pero es aventurado adelantarse a cualquier tipo de fecha porque depende de la demanda en realidad. Pero sí, pronto estaremos en turno de mañana y de tarde. Volviendo al tema del personal, lo han reconocido ambos, la situación de déficit de facultativos sanitarios que existe en nuestro país. Y sí me gustaría preguntarle, delegado, si la Junta de Castilla y León ha abordado esto de manera global en el caso concreto de hospitales como el de Ávila. Tenemos que tener en cuenta que no somos hospital universitario, tampoco de referencia, y que el goteo de profesionales es inevitable, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué podemos hacer para atraer a Ávila, a nuestro hospital, a profesionales cualificados y preparados? Bueno, yo creo que el abulense se va a sentir muy identificado con la reflexión que le va a hacer el delegado de la Junta. Nosotros somos una provincia pequeña, somos una ciudad pequeña, y tenemos que ofrecer nuestros atractivos a cualquier profesional para que no solamente vengan y aporten esos servicios, sino también como un elemento clave de dinamización económica
y de residencia en Ávila y de mantenimiento en Ávila, de ellos, de sus familias, que hagan vida en Ávila, y esa precisamente es nuestro principal potencial. La Junta de Castilla y León ya dedica el 37% de su presupuesto a la sanidad. Nosotros no tenemos ningún límite presupuestario para incorporar profesionales. Cuando digo ninguno, es ninguno, ni en hospitalaria ni en primaria. Esa escasez de profesionales médicos solamente la puede paliar el Ministerio con la convocatoria de más plazas MIR. Nosotros, en tanto en cuanto, lo que vamos a hacer desde la gerencia, yo todos los días, y no exagero, en muchas ocasiones, varias veces, hablo con la gerente, me dice con tremenda ilusión cuando ha sido capaz de captar un médico para que venga a Ávila a atender una zona básica de salud, a una especialidad, porque ese es nuestro empeño diario. Y verdaderamente lo que tenemos que hacer es una reflexión conjunta que ha de hacerse en el Consejo Interterritorial del Sistema Público de Salud sobre qué hacer ante esa falta de profesionales, porque hoy por hoy, sin duda, la oferta es mucho mayor que la demanda y no podemos, entre comunidades autónomas, estar quitándonos especialmente los profesionales médicos, que son los que hay menos, pero la Junta de Castilla y León, y en concreto Ávila, lo que quiere es no solamente retener a sus profesionales, sino que cada día haya más. Y retribuimos bien a nuestros profesionales, les tratamos mejor que en ningún sitio, y vamos a intentar, como es lógico, que nuestras plantillas estén cubiertas. Hay en ocasiones que esto es dificultoso y hay que trabajar, como señalaba la gerente, en red. Nos tenemos que mentalizar a que dará igual que un médico venga de Salamanca o que venga de Valladolid. Lo importante es que nos trate, que nos diagnostique bien, que nos intervenga cuando sea necesario, y ese es el modelo que va a implantar la Junta de Castilla y León en los próximos años. Nos quedan pocos minutos en esta entrevista y hay varios temas que todavía me gustaría preguntarles, tomando un poco las palabras que lanzaba el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, refiriéndose a otros proyectos que no están en marcha y que también se ansían o se reivindican, en este caso desde esta formación política, pero en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, comenzamos con la unidad del dolor. Esa propuesta llegó a las Cortes de Castilla y León hace justo un año, en noviembre del año pasado. Se aprobó por unanimidad su puesta en marcha y ¿se ha hecho algo hasta ahora? Mira, desde la Gerencia Sanitaria de Ávila, el tema de la unidad del dolor es un tema que nos preocupa mucho, porque nos preocupa a todos, ¿no? Y nuestra línea estratégica desde hace más de un año ha sido intentar paliar el tema de la unidad del dolor desde dos vertientes. La vertiente del dolor en atención primaria, que es una apuesta de la Consejería y que se va llevando a cabo en otras provincias y que va muy bien, que es la unidad del afrontamiento activo del dolor por parte de los profesionales de atención primaria en conexión y en conjunción con los fisios, ¿vale? Con los fisioterapeutas, que está yendo muy bien, y por ese lado ya llevamos 6 meses de formación de parte de nuestros profesionales en la unidad de Valladolid para poder implantarlo aquí, que será próximamente, y por otro lado en la parte hospitalaria. En la parte hospitalaria tenemos un grupo de anestesistas que ya tienen unos protocolos y un grupo de trabajo en el que ya se está trabajando desde hace tiempo, y que recientemente se han incorporado los traumatólogos que están viniendo de Valladolid, como todos sabéis, que viene un grupo, y entonces se están abordando diferentes protocolos para poder intentar poner en marcha una unidad del dolor aquí en Ávila. Y si hablamos de la unidad de ictus, en ese caso hemos visto que en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León, no salía adelante esa propuesta de Por Ávila, encontraba el rechazo de PP y de Vox. ¿Cuáles son los planes en ese sentido? Y también, Isabel, en este caso seguramente puedan intervenir los dos. A día de hoy, ¿cómo se aborda estas patologías tiempo dependientes? Mire, yo en este sentido le he querido ceder la palabra a la gerente para que desde un punto de vista técnico podamos hablar de cada proyecto. A mí me resulta sumamente llamativo que especialmente una formación política que acaba de reseñar usted, pues siempre pone ideas encima de la mesa, no tanto cuando le está competencialmente atribuido en las administraciones en las que ellos gobiernan, sino siempre poniendo los deberes a los demás, y lo hacen reiteradamente, y luego además se atribuyen el éxito cuando éstas fructifican. Nosotros estamos trabajando para tener una unidad del dolor. Nos gustaría tener una unidad de ictus presencial. Actualmente tenemos un teleictus que funciona bastante bien y que salva vidas y que nos permite también establecer un diagnóstico en tiempo absolutamente inmediato a través de nuestras emergencias sanitarias. Y hemos construido un helipuerto nuevo y hemos sustituido la resonancia magnética y tenemos un nuevo TAC.
Y tenemos una inversión solamente en el año 2023 de 7 millones de euros, también en atención primaria, con centros de salud como Sotillo de Ladrada, Madrigal de las Altas Torres o Arévalo. Tenemos una apuesta clara y le garantizo que cada vez que vemos al presidente de la Junta de Castilla y León, no perdemos tiempo diciéndole que le queda muy bien la corbata o que nos alegramos mucho de verle. Los de Ávila pedimos mejoras para Ávila, trabajamos y gracias a ese trabajo también vienen esas realidades. Pero esas realidades hay que esperar también y espaciarlas en el tiempo, pues, con estas cuestiones previas que llevan a cabo los profesionales, con la planificación correcta de todas esas infraestructuras, y le garantizo que en los últimos años, sobre todo los 3-4 últimos años, el complejo hospitalario de Ávila y toda la atención primaria se ha visto muy reforzada con más personal, con más inversiones y mejor y más calidad asistencial. ¿Pero la unidad de ictus se entiende necesaria? Vamos a ver, yo como delegado de la Junta de Castilla y León, cualquier infraestructura que mejore nuestra calidad asistencial va a tener el apoyo y la reivindicación del delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Yo le garantizo que no soy delegado de la Junta en Ávila para defender solo de la Junta, también para trasladar las necesidades que tiene Ávila en Valladolid y al presidente de la Junta de Castilla y León. Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es receptivo y estamos trabajando sobre esos proyectos que usted señala, que estoy convencido que en muy poco tiempo serán una realidad para Ávila. Isabel. Bueno, aquí apoyo completamente lo que ha dicho el delegado de la Junta, en el sentido de que todo parte, o sea, todos queremos tener una unidad de ictus, pero todo tiene un trabajo previo y una reflexión. Ahora mismo el paciente abulense está correctamente atendido con el teleictus, con la modalidad de atención temprana al ictus, y no hay ningún problema respecto a su atención, en cuanto a tiempo dependiente, absolutamente ninguno. Está totalmente coordinado con Salamanca. ¿Qué pasa? Que nos gustaría a todos tener una unidad de ictus. Estamos trabajando en ello con la consejería, pero hay que ser responsables cuando tú ideas y quieres poner en marcha un dispositivo de estas características. Tienes que ser capaz de mantenerlo, de dotarlo adecuadamente, de que las cosas funcionen y no hacerlo así deprisa y corriendo. Todos sabemos dónde vivimos, que es en Ávila, y aquí los neurólogos que contamos son los que contamos, es un número de 5, y bueno, hay ciertas dificultades que tenemos que ir paliando y que estamos en ello para poder decir que vamos a montar una unidad de ictus y que vamos a poder seguir con ella, y no pasar como ha pasado en algunos otros sitios, que luego al final sí, la montas y es flor de un día y a los 2 años no puedes mantenerla, ¿vale? Pero sí está dentro de los planes de la consejería y de esta gerencia el montar una unidad de ictus. Y si hablamos de los vehículos de emergencia, y sí que no podemos poner en duda que Pedro Pascual conoce bien esa situación, él lo ha comentado en muchas ocasiones, duermen a la intemperie, es necesaria una base adecuada. ¿Se habló en su momento de ello? ¿Se ha dado algún paso al respecto? Bueno, Pedro Pascual conoce las emergencias sanitarias y conoce también la realidad sanitaria porque fue director médico del complejo hospitalario y, por lo tanto, cuando de alguna manera lanza esas exigencias, yo creo que quizá debía ser más comedido porque, bueno, creo que ahora hemos avanzado mucho más que seguramente cuando él era responsable también de ese área médica. Hemos trabajado y hemos ejecutado inversiones en el centro sureste, que precisamente es donde está la base de emergencias. Tenemos que hacer alguna inversión más, esto es evidente, pero hoy por hoy yo creo que las emergencias sanitarias se han visto muy reforzadas con la incorporación de más vehículos, con la incorporación de más ambulancias, más soportes vitales básicos y avanzados, y creo que hoy por hoy la capacidad y el tiempo de respuesta que tenemos es francamente bueno. Que además estén los vehículos convenientemente salvaguardados, en mejores condiciones, vamos a decir, de temperatura, etcétera, es importante, pero también creo que es importante recordar el importante avance que hemos tenido en tener cada día una mejor dotación de emergencia sanitaria como de la que tenemos en Ávila. Tenemos que cerrar esta entrevista, hemos hablado de muchos temas, no solo de la radioterapia, y me gustaría quedarme con esa última reflexión que lanzaba el director de Diario de Ávila. Hablaba de ese sueño en un futuro de tener un nuevo hospital en Ávila. Estamos viendo cómo también, por ejemplo, la Universidad Católica de Ávila está luchando por implantar medicina en nuestra ciudad. Podría ser una buena conjunción, no sé si eso está en la mente de algunos de los que están las cabezas pensantes de la sanidad en Ávila. Isabel, que me miras con esa sonrisa. Ojalá.
Es un anhelo tanto de la Universidad Católica el tema de medicina, que creo que sería importantísimo para una ciudad como Ávila, sobre todo, y ser la primera universidad católica, vamos, privada, católica en este caso, con medicina. Y, por supuesto, tiene todo el apoyo del complejo asistencial, que es necesario. Y, bueno, un nuevo hospital, pues sí, pues sería lo ideal. Y creo que, bueno, pues puede que esté en alguna cabeza pensante el proyecto. Lo hemos visto en Salamanca y ahora tenemos muy buena relación con Salamanca. Bueno, Ahí yo creo que lo que nosotros tenemos que mirar es al futuro, siendo ambiciosos, intentando dejar una mejor ciudad y una mejor provincia también para nuestros hijos, y eso requiere de un trabajo diario, pero también de rigor, de responsabilidad, de prudencia, no tanto de soflamas que en un momento dado puedan sonar bien, sino de realidades. Tenemos un presupuesto de la comunidad autónoma que cada vez piensa más en Ávila, estamos ejecutando un plan territorial de fomento industrial, tenemos las infraestructuras sanitarias, hemos avanzado mucho en muchas materias y, por supuesto, que la sanidad es la prioridad máxima del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y vamos a seguir emplazándole para que siga invirtiendo en Ávila. Si es a través de un nuevo hospital, pues se verá. De momento tenemos muchas líneas abiertas y las vamos a ir cerrando poco a poco, con trabajo, con rigor, con nuestros magníficos empleados públicos y, repito, empujando todos en la misma dirección, porque esto, que es una realidad, la unidad satélite de radioterapia, pues creo que también denota que cuando trabajamos y peleamos conseguimos los objetivos. Isabel Martiño, gerente de asistencia sanitaria, José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, gracias a los dos por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con nuestro programa. Vamos a ir a publicidad, pero enseguida se sientan en esta mesa representantes de la Asociación Española contra el Cáncer y también hablaremos con el responsable de la unidad en Salamanca. En pocos minutos. Hasta ahora mismo. Muy buenas noches, seguimos aquí en Enfoque Ávila, este programa que en este jueves está centrado en la radioterapia, la unidad satélite de radioterapia de Ávila que se ponía en marcha el pasado 20 de noviembre. Han estado en esta mesa el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y la gerente de asistencia sanitaria, pero ahora queremos también dar voz a la parte más técnica, por ello conectamos a continuación con el jefe del Servicio de Unidad de Oncología Radioterápica de Salamanca, Luis Pérez Romasanta, y también con la oncóloga radioterápica Graciela García. Buenas noches a los dos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer estar con vosotros. Pues comenzamos con usted, doctor Romasanta. Estamos hablando en estos días de una unidad que es satélite, es decir, depende directamente del Hospital Universitario de Salamanca, de ese servicio que usted dirige. ¿Cómo va a ser el funcionamiento, teniendo en cuenta que entendemos que también supondrá cambios para lo que era el día a día del Hospital Charro? Bueno, la unidad no es totalmente autónoma, efectivamente. Comparte jefatura de servicio con el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Salamanca. La plantilla de profesionales, en su mayoría, forman parte de la plantilla del Hospital de Salamanca. Los facultativos médicos, radiofísicos y técnicos de radioterapia dependen jerárquicamente del Hospital de Salamanca. El personal de enfermería, el personal auxiliar y el personal administrativo, en cambio, dependen del Hospital de Ávila. Hemos pretendido que de esta manera preservar, digamos que todos aquellos aspectos técnicos de los tratamientos y que determinan la calidad de los mismos, preservar un mando único, una dependencia jerárquica única. De ahí que no sea una unidad autónoma, sino que es una unidad satélite, como el nombre bien indica. Vemos además que durante meses los astrofísicos han trabajado, especialmente semanas, para el buen funcionamiento de este aparato, de ese acelerador lineal. Ahora su labor, Graciela, está también en el día a día, en el mantenimiento para que esos tratamientos se den con total precisión. Pero, ¿cuál es el papel que juegan ustedes, los oncólogos radioterápicos?
Los oncólogos radioterápicos, bueno, yo creo que jugamos un papel fundamental en el tratamiento del cáncer. En algunos tumores el papel es fundamental, porque muchas veces el tratamiento con radioterapia es el único tratamiento que se le ofrece al paciente, depende también del estadio en el que esté el tumor. Por eso nosotros formamos, o el oncólogo radioterápico se debe de integrar en los distintos comités médicos que hay en el hospital y bueno, formar parte de dichos comités, y es importante a la hora de tomar las decisiones, bueno, pues sobre todo en la decisión de los tratamientos, especialmente cuando hay indicación de radioterapia, claro. En ese caso, doctora Graciela García, ¿cuál es un poco el procedimiento cuando un enfermo de cáncer llega al Hospital de Ávila? Es decir, todo el servicio a día de hoy se les va a dar en ese mismo espacio, teniendo en cuenta que en un futuro también se está proyectando un hospital de día oncohematológico en nuestra capital. Sí, vamos a ver, ahora mismo hay oncología, el paciente llega ahí, puede llegar por distintas vías, bien porque su médico cabecera le remite al especialista, bien porque va al servicio de urgencias. Los distintos especialistas realizan el diagnóstico del paciente y después se presenta ese paciente o su historia clínica se presenta en los comités, y a partir de ahí se toman las decisiones de cuál es el tratamiento más idóneo en el paciente. Puede ser cirugía, quimio, radio, dependiendo del tipo de tumor y del estadio en el que se encuentre ese tumor. Hablaban ustedes de unos tratamientos que pueden variar en tiempo. Una vez que a una persona se le empieza a aplicar la radioterapia, necesita unas pruebas previas, unos preparativos, y puede variar bastante en minutos, como ustedes nos explicaban el día en que se puso en marcha su unidad, a la hora de poder recibir ese tratamiento. Claro, vamos a ver, dependiendo de la técnica de tratamiento, pues va a durar más o menos tiempo. Si queremos hacer una técnica de SBRT que consiste en administrar mucha dosis en pocas fracciones, pues evidentemente esa fracción va a durar más porque vamos a administrar más dosis. Sin embargo, si es un tratamiento con dosis estándar, pues normalmente en 15 minutos ese tratamiento está administrado, teniendo en cuenta que los 15 minutos no son todo el tiempo administrando radiación, sino que a ese paciente hay que colocarlo, hay que posicionarlo, hay que hacer un control de imagen para saber que estamos donde queremos estar, o sea, que vamos a administrar la dosis de radiación donde queremos administrarla, y después el tratamiento, que normalmente suele ser de unos minutos. Doctor Romasanta, en este caso, si hablamos de la plantilla que conforma esa unidad satélite, como estamos repitiendo, el pasado día 20 en la presentación se hizo público un dato: 15 trabajadores actualmente dependientes directamente de Salamanca, oncólogos con una alta carga asistencial, teniendo en cuenta que, si yo no me equivoco, son 2, he hablado también de la llegada inminente de un tercero. En este momento, ¿esa alta carga asistencial puede suponer un problema, o más a medio plazo, teniendo en cuenta que se han referido también a la puesta en marcha de un turno de tarde? ¿Podría suponer un obstáculo para su puesta en marcha el hecho de que de momento haya solo ese número de oncólogos? No, la unidad está concebida para tratar 450 pacientes al año. De modo que esto significaría un 30% de incremento respecto a la cifra de tratamientos que se venían haciendo en Salamanca en pacientes abulenses, de modo que creo que contamos con suficiente margen para poder gestionar la demanda asistencial. Hay que tener en cuenta que el personal de la unidad de Ávila es un personal experimentado que es capaz de sacar la máxima eficiencia de los equipos instalados. En ese sentido, entendemos entonces que la puesta en marcha de ese turno de tarde, como se ha dicho desde el punto de vista de la gestión, dependerá siempre del número de pacientes que haya. ¿Será eso lo que determine el momento en el que se pone en marcha ese segundo turno? Correcto. En cuanto lo necesitemos, activaremos el turno de tarde para poder alcanzar una cifra de tratamientos diarios entre 55 o 60, y de esta manera, como máximo, digo, y de esta manera poder dar la cobertura que deseamos a la población de Ávila. Como pueden ustedes entender, este ha sido un paso muy importante para la población abulense, el tener que evitar esos desplazamientos, especialmente a Salamanca. Pero, ¿en qué tipo de casos todavía será necesario salir del complejo asistencial de Ávila? ¿Qué tipo de tratamientos o qué tipo de cánceres no se podrán tratar en esta unidad?
Pues los tratamientos de braquiterapia, que son unos tratamientos que requieren unas instalaciones quirúrgicas y un equipamiento del que no se dispone en Ávila. Los tratamientos de radiocirugía y radioterapia estereotáxica cerebral, donde existe una unidad específica en Salamanca para realizar esos tratamientos. Y los tratamientos de alta dosis por fracción que requieran mucha precisión en órganos que se mueven con la respiración, pulmones, abdomen superior. En esos casos el paciente pues, tendrá que recibir el tratamiento en Salamanca. El equipo de Ávila es un equipo muy avanzado que puede realizar la gestión respiratoria en casos más sencillos como los tratamientos del cáncer de mama o los tratamientos de pulmón que no requieran una alta precisión, pero para estas otras modalidades terapéuticas pues nos seguiremos apoyando en el Hospital Universitario de Salamanca. Doctora Graciela García, para cerrar esta entrevista, seguramente sean muchas las personas que nos ven en este momento que estén empezando con un tratamiento de radioterapia o que en un futuro, aunque ahora no lo sepan, tendrán que abordarlo, tendrán que enfrentarse a ello. ¿Qué mensaje lanzan ustedes desde la unidad para cerrar, como les digo, esta entrevista a aquellas personas que tienen que sufrir esa dura batalla y que ahora van a poder hacerlo desde Ávila, sin tener que liberar al mismo tiempo ese obstáculo de recorrer tantos kilómetros? Bueno, pues yo lo que les diría es que estén tranquilos, que estamos ahí, que vamos a estar ahí para apoyarles, para ayudarles, para hacer el mejor tratamiento que existe actualmente y que, bueno, que estaremos allí, les apoyaremos y el tratamiento lo haremos pues con la mayor rapidez posible para que no tengan que esperar. Y también nuestro objetivo es que pues el paciente, una vez que llegue como paciente nuevo, pues tampoco tenga que esperar mucho a ser visto por primera vez por nosotros y que desde que sea visto por primera vez hasta que pueda empezar el tratamiento, pues sea el tiempo más corto posible. Graciela García desde Madrid, Luis Romasanta desde Salamanca, muchas gracias a los dos por haber atendido a la 8 Ávila. Y ahora nosotros seguimos aquí en la mesa con nuestros siguientes invitados, porque queremos cerrar este programa dando voz en definitiva a la sociedad abulense, a quienes les han abierto las puertas, les han arropado y les han acompañado y les acompañan en ese duro camino de la lucha contra el cáncer. Se encuentran ya aquí con nosotros en esta mesa Nacho Paradinas, expresidente, vamos a llamarle así, de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches, Patricia. También Mariola Cuenca, gerente de la asociación. Buenas noches. Buenas noches. Y Jesús Hernández, como presidente de ese comité asesor, ese comité técnico de la asociación que a principio de este mes se renovaba. Así ha sido. Muchas gracias. Buenas noches a los tres. Nacho, vamos a comenzar en este caso contigo. Me vais a permitir que os tutee porque esta es una mesa un poco más coloquial, un poco más cercana, dando voz, como decíamos, a las personas. Han sido años de mucha reivindicación, Nacho. Te hemos visto muchas veces en ese reportaje liderando esa lucha, acompañado por tu junta directiva, trabajadores representados también por Mariola Cuenca, socios, voluntarios, en definitiva, la sociedad. ¿Qué pasó por tu cabeza el pasado 20 de noviembre? Fue un momento de felicidad plena. La verdad es que casi no me lo podía creer. Es algo en lo que había estado pensando durante tantos años, que era como ver cumplido al final un sueño, y la verdad es que me sentía feliz. Mariola, estuviste en la época anterior, también continúas en este momento como gerente. En estos días, ¿qué os dicen los pacientes? Porque el cambio en ese sentido de mentalidad es muy distinto. No sé qué sensación tenéis en la asociación a día de hoy. Los pacientes nos transmiten mucha gratitud, todo su apoyo, las juntas locales que tenemos en la asociación, en la provincia, también que tienen mucha vinculación con los pacientes que viven en el medio rural, también nos han transmitido pues ese agradecimiento no solo a la asociación, sino a toda la sociedad, aunque fuera a través de Nacho liderando ese cauce o esa movilización. Y la verdad que bueno, pues han sido unos días muy emotivos por parte de los pacientes y de los familiares, tanto a través del voluntariado,
a nuestros compañeros de trabajo, de equipo, al comité técnico y a toda la familia de la asociación. Hemos repetido muchas veces, Jesús, la importancia de tener que evitar esos kilómetros que se hacen de modo asiduo cuando uno tiene que trasladarse a otra ciudad, a otro complejo asistencial para recibir estos tratamientos. Pero como facultativo médico, ¿qué otras ventajas supone también el hecho de que la unidad de radioterapia ya esté en Ávila? Pues efectivamente, claro, los pacientes tenían que recorrer kilómetros y tenían que dedicar pues al menos una mañana entera, ¿no? Porque y luego venía la ambulancia, les recogía, tenía que ir por un centro, por un pueblo, por otro, y luego traía a todos a la vez. Es decir, no cabe duda que desde el punto de vista del paciente es una mejora, pero es que desde el punto de vista médico también, porque fundamentalmente lo que hacemos es conocernos. Entonces, antes, ¿qué hacíamos? Llamar por teléfono a radioterapia, a ver quién nos cogía el teléfono, y nuestra preocupación o nuestro planteamiento de tratamiento de alguien no teníamos la cara delante para poder ver un poco pues, qué respuestas se daban. El hecho es que ahora nos vamos a conocer, vamos a poder bajar a hablar con los compañeros en un momento dado. El día que ellos no puedan estar en el comité de tumores de cada uno de los tumores que están funcionando en el hospital, que son unos cuantos, si ese día no puede estar el radioterapeuta, no nos va a pasar como antes, que ya no podíamos hablar con él hasta la semana siguiente, sino que vamos a poder bajar, vamos a resolver un problema de forma directa de un paciente y para el caso de las urgencias, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista médico, una de las cosas que nos angustiaba bastante era pues, tener una expectoración de sangre intensa, que sabemos, también se puede tratar de otras maneras, ¿no? Pero que con radioterapia se corta de forma inmediata, y coger el teléfono, encontrar a alguien, convencerles de la necesidad de hacer ese tratamiento. Ahora ya, desde este conocimiento y esta proximidad y esta confianza que nos damos unos a otros, va a suponer que esos tratamientos no solo no tenga que desplazarse el paciente, sino que se haga antes y ya desde una perspectiva mucho más integrada a nivel local. Yo creo que desde el punto de vista médico hay que felicitarse de que tengamos a nuestra disposición en nuestro hospital un tratamiento más, un servicio más, para que los propios abulenses lo puedan hacer sin tener que desplazarse. Nacho, hemos visto ese repaso a lo que fueran esas reivindicaciones. El momento en el que entonces consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, dijo que no era viable una unidad, llevasteis esa propuesta de que fuese satélite, que no fuese autónoma, pudiese depender de otro complejo asistencial, como ocurre a día de hoy. Ahí se abrió una puerta que estamos viendo que es viable. Lo ha dicho hace unos minutos el doctor Romasanta, puede funcionar aunque no sea del todo autónoma. Eso fue, estábamos un poco bloqueados por la negativa tajante de la Consejería y de Antonio María Sáez Aguado a hacer una unidad de radioterapia en Ávila, y fue gracias a SEOR que nos mandó un artículo que precisamente había escrito Romasanta para la SEOR, para la revista de la SEOR, en el que explicaba las ventajas de una unidad satélite en los sitios que no son demasiado grandes, ¿no? Que a lo mejor un radioterapeuta o una unidad se podría encontrar un poco aislada, ¿no? Y era un artículo, cuando yo lo leí dije, sí, es que esto es exactamente lo que necesitamos. Y a partir de entonces, y le sentó muy mal al consejero, se lo planteamos, se lo explicamos, y tuvimos un elemento muy importante para luchar contra esa negativa que teníamos inicialmente. Y eso fue durante muchos meses. El respaldo llegó también cuando saltaron a la calle. Ya no solo les vimos las camisetas verdes en todas esas marchas que organiza la asociación, sino también recogiendo miles de firmas hasta alcanzar casi 50.000, que se dice pronto. Sí, la verdad es que aquello fue increíble. La reacción de la gente fue absolutamente asombrosa. Cuando iniciamos esta recogida de firmas, yo pensaba que a ver si conseguíamos 5.000 firmas, que me parecían muchas, ¿no? Y en menos de 4 meses conseguimos cerca de 48.000, casi 48.000 firmas. Y eso fue un espaldarazo brutal, porque eso demostraba que la sociedad abulense respaldaba de forma casi unánime, prácticamente unánime, la solicitud del servicio de radioterapia. Y aquello, sí, a partir de entonces, en la consejería empezó
empezaron a temblar un poco las piernas, sí. Y volviendo al presente, Mariola, se habló en su momento de la importancia de que este servicio se ofreciese con calidad en la atención a los pacientes. Ustedes lo han dicho desde la asociación. Dolores Rodríguez, su presidenta, que esta noche no puede acompañarnos, también le hubiera encantado estar con nosotros y haberse sumado a los tres en esta mesa. Ella lo ha dicho en una entrevista a Diario de Ávila, que ahora la asociación iba a estar muy vigilante de que hubiese suficiente dotación de medios, tanto materiales como humanos. Efectivamente, vamos a estar acompañando a los pacientes y a los familiares y vamos a estar pendientes de que se cumplan las previsiones en cuanto a las herramientas y materiales necesarios para el buen funcionamiento de la unidad, así como los recursos humanos en cuanto a médicos, oncólogos, radiofísicos y todo el personal que compone ese equipo. Acaba de iniciar su andadura, estamos en una etapa de inicio y de rodaje y que esperemos que todo se vaya asentando y se vayan cumpliendo los objetivos que la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, ha previsto como necesarios para el correcto funcionamiento de esta unidad. ¿Los voluntarios ya están en la unidad acompañando a los pacientes? Sí, Nacho es uno de ellos. ¿Y qué sensación tenemos cuando entra un paciente y os ve allí? ¿Qué os dice? Pues, porque al final es un momento muy duro. Ahora hablamos de ello con una sonrisa en la cara, pero no nos podemos olvidar lo que hay detrás de esos momentos, de atravesar esa puerta, Nacho. Pues la verdad es que la respuesta que tenemos ayer mismo que estuve allí, fue una respuesta enormemente positiva. Nos agradecieron muchísimo que estuviera eso en marcha. Luego, además, hemos tenido la suerte de que está acompañada por un equipo excelente. Incluso el espacio que tenemos es inusualmente atractivo y agradable. Y la verdad es que la gente está feliz. Y ayer mismo hubo unas cuantas personas que nos lo transmitieron, sí. Jesús, mirando además a un futuro que esperemos no sea muy lejano, se va a dar también un paso importante con ese hospital de día oncohematológico que al final va a convertir un único espacio para toda esa atención al paciente oncológico. Eso también va a ser un paso importante. Va a ser un paso muy importante porque no solo va a ser un único espacio, es que va a ser un espacio mucho mayor que el que tenemos. ¿Eso en la práctica qué significa? Que vamos a poder tener más sillones para atender a más personas y, por tanto, los pacientes van a tener que esperar menos tiempo. Por otra parte, no va a haber la preocupación que existe ahora por parte de los pacientes, por parte de los profesionales. ¡Ay, que tengo que acabar este tratamiento porque luego va a entrar otra persona en este sillón! O sea, hay unos agobios y unas preocupaciones que en el momento de que aquello sea grande y haya un número importante, mucho más importante de sillones del que tenemos ahora, todos estos problemas van a desaparecer. O sea, vamos a tener más tratamientos, se va a hacer más rápido, los pacientes tienen que esperar menos y va a haber menos preocupaciones también por parte de los profesionales. Había gente que estaba haciendo el tratamiento de quimio y que en cuanto terminaban te tenían que subir a la ambulancia para irse a Salamanca a un tratamiento, ¿no? Claro. Y cuando volvían normalmente estaban destrozados. Luego también otra de las cosas que también nos decían: en estos momentos en la planta cuarta hay muy poco espacio, claro. Los sillones de tratamiento de la quimioterapia están muy próximos, hay muy poca intimidad, no tienen posibilidad de que esté un familiar o nosotros mismos que podamos ayudarles y acompañarles. Claro. Y entonces en otros sitios no es así, en otros sitios hay más espacio, hay más intimidad, hay unas mamparas, porque claro, no es lo mismo las personas que están en quimio que están en buen estado que las que están en muy mal estado. Entonces, claro, esa falta de privacidad es terrible, ¿no? Y yo creo que eso con el nuevo hospital de día va a ser fantástico. Sí. Yo quisiera añadir, y efectivamente tienes toda la razón, de que hay un tema en el que vamos a tener que estar vigilantes, desde la sociedad, hablando en general. Por lo que yo sé, en este nuevo espacio del Hospital Oncohematológico no está diseñada todavía, o no está claro que vaya a haber un espacio para farmacia, para la farmacia hospitalaria que se encarga de preparar la quimioterapia in situ, allí mismo. Ahora mismo en la cuarta sí que lo hay, pero por lo que me ha llegado no es claro que esté diseñado el espacio para la futura unidad. Sin embargo, es muy importante que exista, porque eso lo que hace es acelerar los tratamientos, hacer que todo vaya más rápido, engrasar más esta maquinaria para que los pacientes esperen menos, para que se puedan dar más tratamientos al día y para que todo fluya de una manera más natural. Por tanto, una reivindicación que tenemos que tener ahora es conseguir que haya la unidad de farmacia
oncológica también en ese nuevo espacio. Y también tendremos que estar vigilantes, como bien decía nuestra presidenta, para que estas cosas pues se mantengan y se hagan, si es posible, todavía mejor que lo que están. Pues ahí dejamos también ese mensaje. Por supuesto, ya que hablamos de abordaje del tratamiento del cáncer un poco más en su conjunto, no solo hablando de radioterapia, Jesús, ustedes como comité técnico asesoran de algún modo a la asociación desde un punto de vista también científico. Sí me gustaría preguntarles cuál es un poco el punto de partida de ese comité en el sentido de los estudios que ustedes lleven a cabo. Yo no sé si en Ávila hay algún tipo de situación especial, de característica que tengamos por nuestra población, quizá porque esté más envejecida, por el territorio en el que nos movemos, algún tipo de cáncer que se repita especialmente o alguna prevención que tengamos que lanzar de modo específico a la población. De modo específico la respuesta es no, pero de modo genérico la respuesta sería sí, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, no hay ningún tipo especial de cáncer, no tenemos mucha contaminación, no tenemos mucha industria para pensar en los cánceres de origen laboral. El tabaquismo en Ávila es parecido a otros tabaquismos en Castilla y León, o sea que no hay el radón, que sí que tenemos un poquito más que en otros sitios, pero el radón es un gran problema, sobre todo cuando la persona además fuma. Si no fuma, la problemática es menor. Quiero decir que no tenemos en Ávila tumores específicos o, como venía a decir antes, el tema profesional. En algunos lugares de Valladolid, por ejemplo, se ha trabajado mucho con la uralita, con el amianto. Eso nosotros no lo tenemos. Es decir, tenemos que centrarnos en lo general, en lo global, y ahí evitar alcohol, evitar tabaco, una dieta sana, una dieta mediterránea, evitando las carnes y los alimentos procesados, y el ejercicio físico, que es lo global, es lo que tenemos que tener en la cabeza los abulenses, igual que otra mucha gente de otros lugares del mundo, porque ahí sí que tenemos prevención y curiosamente la prevención es algo que uno lo hace sin darse cuenta, evita un tumor sin darse cuenta, pero en la práctica nos puede salvar la vida sin darnos cuenta. Es decir, tener una vida, llevar una vida sana es importante para muchos aspectos, en cantidad y calidad de vida. Y como comité científico, comité técnico, ¿cuál es el principal objetivo que ustedes se han fijado? Nuestro objetivo es apoyar a la Asociación de Ávila en todo lo que nos necesiten. Por tanto, cuando llega el momento del día del tabaco, pues ahí queremos estar. Cuando llega el día de la mama, ahí queremos estar. Cuando se produce algún acontecimiento o surge alguna duda sobre alguna estrategia que merecería la pena implementar de acuerdo con el Comité Técnico a nivel nacional, pues ahí estamos nosotros también. Y pues ya para este próximo mes de diciembre, que vamos a tener la siguiente reunión, también vamos a plantear alguna línea nueva de actuación que, bueno, quizás sea un poco prematuro comentar aquí, pero que si sale, pues ya nos iremos enterando todos. Pero sí, estar ahí al lado de nuestro comité y de nuestra población. Ahora, nosotros somos técnicos, pero antes formábamos parte del equipo que trataba y ahora formamos parte de un equipo que sobre todo tiene interés en prevenir. Y ahí estamos nosotros ahora. Junto a esa prevención, lanzaba, por ejemplo, esa recomendación también mirando a lo que es la gestión del hospital, de poder ubicar farmacia también dentro de ese hospital oncohematológico. ¿Algo más en lo que podamos mejorar, en lo que creen que se puede mejorar dentro de lo que es el abordaje de la enfermedad del cáncer? El abordaje global se hace pues, un poco como en todas partes. Claro, nosotros quizá tengamos en algunos aspectos tecnológicos tenemos menos medios, pero no muchos menos medios que en otros sitios, ¿eh? O sea, a la hora de hacer el diagnóstico, de hacer las pruebas de diagnóstico, de iniciar los tratamientos, nos manejamos bastante bien en Ávila. O sea que ahí más dificultad podemos tener algún tratamiento, cirugías concretas que no hay en Ávila, etcétera. Y ahí sí que facilitar los flujos, eso es algo que nos puede venir especialmente bien. Es verdad que el hecho de que haya kilómetros de por medio nos da alguna dificultad añadida, pues como decíamos antes, personas que no ves directamente, pero mira, por ejemplo, el tema de la radioterapia se ha resuelto. Hay otros que seguramente por volumen no se puedan resolver, pero que se entiende que vamos a estar todos de la mano. Yo creo que la tecnología como tal, razonablemente disponemos de ella, la que se puede tener en una población de poco más de 150.000 habitantes, no llegamos a 160.000 como tenemos. Es importantísimo el tema de los profesionales, cómo podemos atraer a los profesionales de la oncología, de la medicina interna, de atención primaria, que son los primeros que van a ver al paciente, en un momento en el que faltan profesionales en toda España. Ahí tenemos que pensar, ahí tenemos que sacar la cabeza todos y ver cómo desde la Junta de Castilla y León se dan los suficientes alicientes para que no nos falten profesionales aquí.
Eso es algo que tenemos que reivindicar y estar muy pendiente todos de ello, ¿no? Ese mensaje lo lanzábamos precisamente en la mesa anterior cuando se sentaban aquí el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y la gerente de asistencia sanitaria, preguntándoles eso, qué planes tiene la Junta para intentar afrontar ese déficit de profesionales que afecta a todos, pero siempre hace que ciudades como la nuestra, ciudades pequeñas, con muchas dificultades de conexión con otras grandes ciudades, con dificultades de comunicación, puedan motivar que el goteo de profesionales sea algunas veces continuo y que complique la atención a los pacientes. Ahí, no obstante, Jesús, para cerrar esta entrevista, sí me gustaría también mandar un mensaje quizá de tranquilidad a la población, porque el miedo yo creo que es el peor consejero, y es cierto que nuestro hospital es un hospital pequeño, pero a día de hoy podemos decir que se están dando con garantía los servicios a los pacientes. La respuesta es sí, rotundamente sí. Las personas, lo comentábamos antes, a nivel de salud, la mayoría son personas muy motivadas, que no solo trabajan de forma estricta con las agendas que tienen, sino que muchas veces se ven personas a mayores, personas preparadas, porque hemos estado presentando comunicaciones a congresos y participando en ensayos clínicos y llevando a cabo trabajos a nivel nacional a buen nivel, y por tanto yo pido a la población de Ávila que confíe en los profesionales de Ávila. Tengo una experiencia grande, si me pasa algo, el primer lugar donde yo iré va a ser a nuestro hospital, porque confío en él y confío en nuestros profesionales. Un poco enlazando con lo anterior, quizá podríamos reivindicar que el tema de los cribados, de la detección precoz, del diagnóstico temprano de los tumores, la Junta diera pasos a mayores. Es decir, tenemos ahora mismo el cáncer de mama, el cáncer de cervix y el cáncer de colon, pero el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y el cáncer de esófago son unas propuestas de la Unión Europea para este año, y ahí sí que necesitamos un apoyo institucional importante. El cribado de cáncer detecta tumores que son fáciles de curar porque no han llegado a dar metástasis, y ahí tenemos que centrarnos nosotros como sociedad para facilitar que tanto la población general como los gestores faciliten que se den las circunstancias para que las personas que, teniendo un cáncer y no lo saben, sean diagnosticados pronto antes de que aparezcan las metástasis, que luego ya es mucho más difícil de tratar. Pues muchas gracias a los tres. Tenemos que cerrar aquí esta entrevista y me gustaría hacerlo con una última frase de cada uno de vosotros. Nacho, cerramos una etapa, podemos decir, aunque empieza una mucho más ilusionante. Sí, ¿Cuál es el último mensaje que lanzamos? Para mí el mensaje es que en mi caso se ha cumplido un sueño que lo he tenido durante muchos años y que por fin, después de 8 años, largos años, por fin se ha cumplido. Mariola. El mensaje sería, seguimos acompañando a los pacientes y a los familiares en todos los lugares de la provincia. Jesús. Yo creo que es una gran alegría poder contar con un servicio, además un servicio que sabemos que es potente, que sabemos que tiene un equipamiento también muy bueno, y confiamos mucho en estos profesionales. Desde el punto de vista del comité técnico, lo que hemos dicho en otras ocasiones, también nosotros estamos al lado de todas las personas, de toda la población que de alguna forma quiera transmitirnos alguna inquietud o alguna necesidad de tocar algún tema. Nacho Paradinas, expresidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Mariola Cuenca, gerente de esta asociación, y Jesús Hernández, presidente del comité asesor. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Es momento de cerrar ya este programa que queremos dedicar en esta noche a aquellos que han luchado y han ganado a esa dura enfermedad, también a aquellos que no pudieron hacerlo y a aquellos que a día de hoy están sumidos en esa lucha, porque se ha demostrado, esto ha sido un ejemplo, que se puede lograr. Gracias a todos y muy buenas noches.